Bueno, ya estamos con Andrés Franco, representante de UNICEF en nuestro país, para conversar sobre la precaria situación de la infancia y la adolescencia. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? por estar en el programa. Gracias. Bueno, una primera cosa en relación al reportaje que acabamos de ver hace un instante. Ustedes han señalado que urge una estrategia por parte de los gobiernos regionales y locales para encarar este tema, algo que permita fortalecer sus capacidades, que le permita realmente una política que atienda, que reconozca sus realidades geográficas específicas, sus costumbres. ¿Hay esto? ¿En qué estamos? Sí, bueno, poco a poco se está forjando. Hay algunos gobiernos regionales que ya están dando unos pasos que consideramos acertados, ¿no? El viernes pasado estuve en Cusco. Precisamente el presidente Cuaresma lanzó el plan de emergencia de la niñez para los próximos 3 años y ese es un primer avance. Ellos hicieron una cuestión muy interesante que fue focalizar algunos temas, focalizar algunas provincias dentro del Cusco y focalizaron precisamente este sector, ¿no? O sea, están focalizando mortalidad materna, mortalidad infantil y desnutrición crónica. Y hay otras regiones que están dando algunos pasos, Cajamarca en particular, Lambayeque está liderando un bloque norte, y la idea es que Arequipa lidere un bloque sur que también incluya a Puno. O sea, hay movimiento dentro de los gobiernos regionales porque ya están empezando a reconocer que trabajar en infancia no es una cuestión de millones de dólares, es una cuestión de organizarse, de tener unas estrategias claras y de aprender de experiencias que sí han producido resultados como la que acabamos de ver en el reportaje. Claro, y esto es crucial, porque ustedes han señalado justamente también que urge priorizar la infancia, pero digamos, no parece que esto estuviera ocurriendo, porque precisamente de acuerdo a los mismos datos que ustedes han dado a conocer, la inversión en salud y educación de la niñez no se ha incrementado luego de que el gobierno lanzó este Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Tenemos datos asombrosos. La inversión en salud, por ejemplo, de la niñez respecto al presupuesto en salud ha disminuido drásticamente entre el 2000 y el 2003, prácticamente del 25% al 5%. Y también el porcentaje de inversión en educación de la niñez respecto del presupuesto ha disminuido en ese mismo periodo de 14 a 10%. Es decir, en vez de que haya una priorización de la infancia, hay una desatención. Es curioso porque, digamos, a nivel, yo creo que el país ha hecho grandes avances en términos de, por lo menos, crear consensos alrededor del tema de la infancia. Está el acuerdo del documento del Acuerdo Nacional, donde aparece infancia. Las mesas de concertación de lucha contra la pobreza priorizan infancia en este momento. Los gobiernos regionales comienzan a ver el tema de infancia como importante. Pero necesitamos pasar a la etapa en donde esa parte de consenso a nivel nacional empieza a venir unido a ciertos actos que implican acción. Uno de ellos, por supuesto, siempre es el análisis de presupuesto. Hay una publicación reciente, ahora que tú mencionabas publicaciones de Save the Children y de la Universidad del Pacífico, en donde muestran realmente que los presupuestos asignados a infancia no necesariamente han ido aumentando. Y el tema con esto es que cuando los presupuestos de educación y salud disminuyen, normalmente resultan castigados dentro de las acciones para ejecutar aquellos segmentos de la población que no protestan. Y dentro de los segmentos de la población que protestan menos, pues siempre son los niños. Y dentro de esos siempre son los que están en las zonas más excluidas, que es donde están los indicadores más complicados. Ahí hay dos temas justamente para tocar que me gustaría que te puedas... Tú has mencionado en el reportaje, por ejemplo, que no existe una instancia en el Perú que pueda ver integralmente el tema justamente del desarrollo temprano de la infancia. Sí, el tema es que, primero que todo, tú no puedes partir un niño en pedacitos. O sea, tú necesitas darle un desarrollo integral porque un niño tiene un conjunto de necesidades. Y no es fácil identificar un punto focal dentro del Estado para este segmento de niños menores de 3 años. ¿Cómo hacen otros países? Bueno, en general tiene que haber un organismo que pueda coordinar todas las acciones, que sea fuerte y que tenga una alta asignación presupuestal. He escuchado algunas propuestas del Ministerio de la Mujer de tener una sola política social y ahí hay unas ideas que se están manejando que me parece que podrían conducir a que la respuesta hacia el niño sea integral. Pero en muchas de estas zonas, además, la presencia del Estado es muy limitada, ¿no? Y quizás es interesante comenzar a hacer alianzas. Por ejemplo, los puestos de salud normalmente tienen más presencia que el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Y he oído dentro de la discusión la posibilidad de que se comiencen a hacer algunas alianzas para que este segmento de menores de 3 años pueda atenderse integralmente. Que es una etapa crucial, además, ¿no? Es ahí básicamente donde se desarrolla todo el cableado, como le escuché decir a la ministra de Salud, en nuestro cerebro, digamos, ¿no? Que permite que más adelante efectivamente esa persona sea un ciudadano que a carta cabal, digamos. Bueno, es fundamental porque, digamos, ahí tú recorres un camino que después
puedes dar más alimentación o más educación, pero finalmente no puedes recuperar el espacio que pierdes durante ese primer segmento de la vida. Ahora, ustedes han sacado un documento que dice el país espera respuestas del primer ministro y efectivamente hay una obligación legal por parte de Ferrero como presidente del Consejo de Ministros de informar al Congreso sobre los avances de este Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo debió hacerlo? Bueno, eso debía haberse hecho en abril, ¿no? Y cuando UNICEF dice que el país espera es porque hicimos una encuesta con la Universidad de Lima. Y en esa encuesta a la Universidad de Lima le preguntamos a los peruanos, bueno, ¿a ustedes les interesa el tema de la infancia o no? Y obviamente el 82% tiene un interés claro en el tema. Después les preguntamos en la encuesta, bueno, ¿y usted cree que la situación de la niñez en el Perú en los últimos años ha mejorado o ha empeorado o se mantiene igual? Y también en una proporción mayor al 70% consideran que ha empeorado o se mantiene igual. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que a los peruanos les interesa conocer del tema. Y estos son los temas que desde el punto de vista de UNICEF son interesantes que se discutan entre las instituciones del Estado. Nosotros en varios países cuando vemos un diálogo de alto nivel sustantivo, bien sea, por ejemplo, entre la rama judicial y el Ejecutivo o entre el Ejecutivo y el Legislativo, como es este caso de Mecanismo, pues eso es algo que a nosotros nos interesa mucho escuchar porque la figura del primer ministro nos permite entender en el caso del Perú cuál es la respuesta integral del Estado con respecto al niño. O sea, no el pedacito que hace el Ministerio de Salud, no el pedacito que hace el MIMDES o el Ministerio de Educación, sino integralmente cómo se está pensando el tema. Es algo que Ferrero podría justamente decirnos presentándose ante el Congreso. Claro, y además he conversado con muchos congresistas de todas las bancadas y el tema hay interés, es decir, yo inclusive pensaba que había menos interés, pero a mí me ha sorprendido ver que sí hay interés en esta presentación y nosotros tenemos mucho interés en conocerla, seguirla, conversar sobre el tema, continuar apoyando al Estado para que ese diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo sea de mayor nivel y en últimas beneficie pues, los niños y las niñas del Perú. Bien, gracias Andrés por tu participación en el programa. Nosotros nos sumamos al pedido de UNICEF para que el presidente del Consejo de Ministros se presente ante el Congreso e informe sobre los avances en este Plan Nacional de Acción por la Infancia y nos haga ver que realmente la infancia puede constituir una prioridad para las políticas públicas. Muchas gracias, Andrés. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos como siempre. Los esperamos el próximo domingo a las 9 sin rodeos. Hasta entonces.